Bien, continuamos con @meridiano_CNI, su espacio. Posiblemente desde la próxima semana no estemos a las 10, sino a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Van a haber unos cambios que creo que van a favorecer a todo el mundo aquí en televisión, Canal 31 de Claro y 33 de Aster y Altiz, 10 de Win, 10 de Win. Este es @meridiano_CNI, transmitido en los estudios en televisión y retransmitido a través del Canal Nacional de Informaciones CNI en YouTube. El Instituto de Virología Robert Koch, el principal centro epidemiológico de Alemania, hace unas advertencias que yo creo que no solamente le caben bien a los alemanes y los europeos, sino también a nosotros y al mundo entero para fraguarse una idea de lo que significa el coronavirus y su impacto en el quehacer de la vida de la humanidad. Dice este instituto que de no ejecutarse las medidas diseñadas por el gobierno alemán, en 2 o 3 meses pudieran haber más de 10 millones de infectados en Alemania, que repito, tiene una población de 86, alrededor de 86 millones de habitantes, es decir, un 8,6%, más de un 8,6% de los alemanes estarían infectados en 2 o 3 meses. En las últimas 24 horas, dice este instituto, el número de contagios verificados se ha elevado a 8.198 infectados, es decir, 1.042 más que el día anterior, lo que hace alrededor de un 13% de infectados de lunes a martes, y que han muerto 12, pero que esa cifra va a subir, pronostica el Instituto Robert Koch, en las próximas semanas y meses. Y hace esta declaración: la pandemia nos va a acompañar probablemente, y no se asuste, amigo mío, por 2 años. No de modo continuo, dicen ellos, sino a oleadas, y los contagios seguirán. Lothar Wieler, quien es el presidente del Instituto Robert Koch, en su comparecencia diaria ante los medios de comunicación externó esos criterios y también dice, como forma de alertar y prevenir, que pide a los alcaldes y administradores de distritos que brinden ayuda a sus departamentos de salud sin burocracia, es decir, que agilicen. La burocracia en estos casos hay que echarla a un lado, y que liberen todos los recursos que puedan rastrear los contactos de personas enfermas. Porque dice, el kit de la desaceleración del brote es romper la cadena de infección al ponerse estos contactos en cuarentena. También pide a los ciudadanos que implementen las medidas que reduzcan los contactos y mantengan una distancia de 1,5 metros, por lo menos. Ese tipo de información usted debe tenerla aquí y tratar de tener el contacto por todas las razones, menos posible con los otros ciudadanos. Usted no sabe quién tiene o quién no tiene. Se ha estado propagando en África, pero también aquí, hasta yo me hice eco en algún momento, ayer o antes de ayer, de una información de que hablaba que el coronavirus a 26 o 27 grados Celsius de temperatura moría, desaparecía el virus. Y otras más informaciones, que con agua caliente, que etcétera. Eso la Organización Mundial de la Salud la ha catalogado como fake news, es decir, noticia falsa, que no está comprobada. Y llama la atención porque en países como Ghana, Nigeria, ese tipo de información se ha propagado, y entonces falsa información provoca en términos exponenciales mayor Contagio. mayor probabilidad de contagio
de una gran parte de la población. La Organización Mundial de la Salud desmiente esto. Hay también datos negativos acerca de cierto comportamiento de individuos. Ya ustedes vieron el caso del presidente Trump, que minimizó el hecho de la expansión del coronavirus, y hoy en Estados Unidos, vamos a hablar un poquito más tarde, la situación no está calmada ni mucho menos, al contrario, se declaran en emergencia, en estado de emergencia, en cuarentena, ciudades como San Francisco, en California, y se espera que en las próximas horas la ciudad de Nueva York imite a San Francisco, es decir, en cuarentena. De hecho, yo no sé si tienen las imágenes aquí. Usted ve Times Square en Nueva York, que debe ser uno de los lugares más concurridos del mundo. Las fílmicas que se presentan, las fotos que se presentan, son de esa zona desierta totalmente, lo que lleva a uno a pensar en películas de estas apocalípticas como Yo Soy Leyenda, donde un científico virólogo con su perro deambula por las calles de Nueva York en solitario, es decir, todo desierto. Entonces, esas fílmicas de hoy, tanto de Nueva York como de San Francisco, hacen a uno recordar ese tipo de filmes que se adelantan a los sucesos y que son requeridos hoy en día para contactar de alguna forma la realidad que nos choca y que en algunos casos no podemos ver. De verdad que causa pavor el de usted ver esas metrópolis aisladas totalmente y todo el mundo reservando su capacidad de vida, de no caer en contacto. Yo no sé si tú sabías, Carlos, que el centro del coronavirus hoy en día en Europa es la ciudad italiana de Bergamo. Bergamo, sí. Ahí hay ya más de 400 muertos producto del virus. Creo que andan por 450 y algo, 60 y algo. Ya, más de 400 personas. Sí. Y entonces, eso parece extenderse desde esas partes a toda Europa y desde Europa a los puntos más distantes. Mira cómo ya se penetra en Latinoamérica. Alguien que ha sido vehementemente criticado es Jair Bolsonaro, el presidente brasileño. El señor Bolsonaro ayer, en cuerpo de camisa, se paró, creo que estaba despidiendo o estaba saludando una selección deportiva, y entre abrazos y acercamientos, besos, obvió totalmente las recomendaciones, no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino también las instrucciones que departía ayer mismo el ministro de Salud de Brasil. Es decir, a veces hay personalidades que se develan de una forma que llaman la atención, son radicales. Usted ve el caso aquí, vi las fílmicas del senador de San Pedro de Macorís y paradójicamente rector de la Universidad Central del Este, Josecito Jacín, minimizando, descalificando lo que es el coronavirus, y más, el señor Jacín creo que es médico. Es médico. Entonces, bueno, cuando usted ve esta clase de exposiciones atrevidas, irresponsables por demás, porque no solamente que usted es médico, lo evidente no necesita espejuelos, usted está viendo la cantidad de víctimas mortales producto del coronavirus, y más el señor Jacín Frappier, que cae en el ángulo, en el espacio de mayor de 60 años, donde la enfermedad es letal. Cuando ese virus usted ve que
15% de los afectados que pasan de 60 años no lo pasan, entonces, y usted es parte de ese conglomerado, y usted minimiza eso, ¿cómo se le puede calificar? Lo mismo en el caso de Jair Bolsonaro. Yo me imagino que el senador debe sufrir de la presión o algo por el estilo, por la edad y por la gordura y esto, ¿verdad? Y hasta de diabetes podría sufrir Ya, también. bueno, cae en la franja de debilidad, si se puede llamar. Vimos también que uno de los hijos de Víctor Gómez Casanova, el periodista y el comunicador, no periodista, locutor y ¿qué es lo que él es? Político. No, pero él es el director de puertos. De Puertos del país. Sí. Uno de sus de hijos, autoridad portuaria. Uno de sus hijos dio positivo al coronavirus y él mismo responsablemente, creo que es una medida responsable, se aísla y llega en cuarentena porque lo normal es, o no lo normal, lo posible es que si un hijo de usted da positivo, usted está en contacto con el hijo y que el virus tarda en activarse alrededor de 2 semanas, dicen 14 días. Lo que hace esto más peligroso porque, imagínese usted, si usted dura 14 días para que el virus se desarrolle, para que se pueda detectar a simple vista, usted no sabe en realidad la sociedad el número de afectados que tiene hasta 14 días. Ese es un problema también mayor, porque Sí. podemos estar bregando con un 10% y cuando viene a ver tenemos un 50%. Podemos bregar con un 1%, detectar un 1% y en realidad no es un 1%, sino que en 14 días puede ser 10%. 10, 12%. Sí. No, realmente el caso es más complicado de lo que aparenta. No sé por qué hay personas que se empecinan en negar que la situación es difícil. No podemos, bajo ninguna circunstancia, minimizar el problema ni tampoco hacernos de la mirada indiferente ante ese problema, porque es un problema real, se está viendo. Lo que sucede también es que siempre hay personas muy escépticas que anteponen sus intereses personales ante los intereses grupales. Haz un corte, Carlos. Continúen un ratito. Vamos arriba y usted no se mueva. Seguimos con este tema que obligatoriamente tienen que tratar todos los medios de comunicación de cualquier lado, de cualquier enfoque. Creo que es importante para la sociedad. En un momento volvemos.